La historia que te traigo el día de hoy te pondrá los pelos de punta, pues me la hicieron llegar y esta persona asegura que es real. Prepárate, esto es Dobbs World y el día de hoy te traigo la historia de El Hombre Perro. El lugar donde vivía antes está lejos del centro de la ciudad, por lo que me tomaba algo de tiempo ir a ciertos lugares en mi día a día. Habían varios caminos que podía tomar, dependiendo del lugar al que necesitara ir, pero había uno en especial que no me gustaba para nada y que a veces la necesidad hacía que tuviera que pasar por ahí. Era un camino desolado, el cual ni siquiera estaba pavimentado. No había iluminación, ni tampoco viviendas en ese lugar. Lo único que se podía ver era un templo a lo lejos, en evidente estado de abandono. Parecía como si hubiera dejado de ser usado hace ya muchos años, pues la maleza se apropiaba de la construcción. Cada que pasaba por ahí, sentía cierto nerviosismo, pero no le daba importancia. Simplemente era un lugar por el que tenía que pasar en ciertas ocasiones. Un día despertó mi curiosidad de entrar a ese templo. Tenía miedo de hacerlo, pero mi curiosidad fue más fuerte ese día. Así que me decidí y tomé plan de acción. Me subí a mi auto y me dirigí a ese lugar. Al llegar, me estacioné sobre el camino de tierra que quedaba frente al templo y bajé del auto. Para llegar a la entrada, tuve que caminar entre la hierba alta y plantas repletas de espinas. Aún así, logré llegar. Estaba rodeado por un muro de no mucha altura, así que la trepé sin problema alguno. Entré al lugar y mientras iba avanzando, sentí como si me estuvieran observando. Empezaba a darme cuenta que no era bienvenido, pero aún así, di marcha adelante. Llegué a un patio, el cual tenía varias cosas extrañas. Había un pentagrama dibujado en el suelo y varios indicios de brujería. Cada vez me sentía más observado, como si detrás de los muros hubieran ojos mirándome. En ese momento, decidí marcharme, pues la sensación de que no era bienvenido era cada vez más y más fuerte. Regresé a casa, temeroso, pero al menos ya había matado mi curiosidad por entrar. Un día, un amigo pasó por mí en su auto para ir a una fiesta. El camino que tomó para llegar por mí fue otro que resultaba más lejos según el GPS, por lo cual quisimos buscar una ruta más corta. El GPS arrojaba que aquel camino de tierra era el más corto. Al inicio, dudé en tomar ese camino, pero al final no me importó y decidimos ir por ahí. Mi amigo iba a cargo del volante y yo estaba en el asiento del copiloto. Después de un rato de camino, empezábamos a acercarnos al lugar donde estaba el templo.
En ese momento, el auto empezó a hacer ruidos, como si fallara algo del motor. Al cabo de unos metros, el auto se detuvo, justo enfrente del templo. Pensamos en bajar del auto para revisar el motor, pero al querer abrir las puertas, no podíamos. Era como si alguien estuviera haciendo fuerza desde afuera para que no pudiéramos salir, y por más que intentábamos, no lo lográbamos. Estábamos atrapados adentro del auto. De repente, afuera apareció un perro. Jamás había visto un perro más bonito. Además, su pelo estaba muy bien cuidado y ni siquiera estaba sucio. Estaba situado justo frente al auto, viéndonos fijamente sin despegar la vista de nosotros un solo segundo. Enseguida, por la entrada del templo, se podía ver cómo empezaba a moverse la hierba, como si algo fuera acercándose poco a poco a nosotros. Fue entonces cuando de esa misma hierba empezaron a salir cientos de perros. Se colocaron alrededor del auto, sentados y viéndonos de la misma manera. Noté que los perros tenían los ojos completamente negros. Era casi como si no los tuvieran. Estaba bastante asustado y le dije a mi amigo que intentara acelerar. Quería irme de ahí, pero mi amigo se quedó paralizado, como si no escuchara lo que le decía, y mantenía su mirada fija al perro que apareció primero. De pronto, ese perro empezó a hacer gestos extraños. Parecía como si me estuviera sonriendo. Después, empezó a tomar una forma diferente. Sus patas empezaron a alargarse. Sus ojos se hicieron humanos y se paró en sus dos patas traseras. En ese momento, no sabía qué hacer. Mi amigo seguía sin reaccionar y mi miedo aumentaba en cada segundo que pasaba. El perro ya tenía una complexión humana, pero mantenía los rasgos de un perro. Su rostro era escalofriante. Nunca antes había visto algo como eso. Los otros perros, los cuales rodeaban el auto, empezaron a aullar, pero más que un aullido, parecían lamentos. La criatura se acercaba a mi puerta sin dejar de mirarme, y entre más se acercaba, más fuerte aullaban los perros. Mi amigo reaccionó después de tanta insistencia y tras varios intentos, logró encender el auto. Pisó el acelerador y rápidamente nos fuimos alejando. Cuando volteé hacia atrás, no había ningún can, ni ese extraño hombre perro. Mi amigo recuerda que era como si fuese un sueño. Él dice que no podía sentir nada, pero fue tan real. Después de un tiempo, ese templo fue demolido y se construyeron varias viviendas sobre ese mismo camino. Ese lugar ya no existe, pero esa experiencia se mantiene en mi cabeza hasta el día de hoy. Nunca olvidaré el día en que vi a ese hombre perro. Si tienes algún relato, historia o tal vez algún material audiovisual, no dudes en compartirlo conmigo. Estaré agradecido de que puedas escribirme. Muchas gracias a todos.